¿Ya? Este pliego habla de todo lo que tiene que ver con conductores y canalizaciones, y principalmente vamos a ver que en este pliego hay cambios relevantes, sobre todo lo que es en el mundo de canalizaciones, y en el tema de conductores también, lo que trata de armonizar los dos estándares internacionales más utilizados, el estándar americano y el estándar europeo. Disculpen. El objetivo del presente pliego es establecer los requisitos que deben cumplir todos los sistemas de canalización y conductores utilizados en las instalaciones eléctricas en Chile. Aplica a todas las instalaciones de consumo. La diferencia, como les contaba, es todo lo que está desde el empalme o medidor hacia el interior está regulado por este reglamento, todo lo que está del medidor aguas arriba está regulado por el pliego, por el reglamento DS-109, que es el que reemplaza la antigua norma 5. ¿Ya? Este pliego establece una referencia normativa, terminología, conceptos generales, y hay un capítulo que regula todos los conductores, y la segunda parte de este pliego explica los sistemas de canalización. Los que han tenido la oportunidad de revisar este pliego se darán cuenta que este es el pliego, uno de los pliegos más extensos del reglamento. ¿Ya? Entonces, cuando vean las referencias normativas, eso es para que tengan presente que las referencias normativas, principalmente todas las que se utilizan en este pliego, son temas atingentes a los productos, no son temas atingentes a que el instalador tenga que saber esa norma, más allá de que él, cuando pide un producto que la norma indica ciertas características, dice, por ejemplo, necesito que esta caja tenga un IP tanto. ¿Quién determina cómo se hace el ensayo para lograr ese IP? Es esa norma que está referenciada. Entonces, no es necesario que en la norma expliquemos todos los ensayos que le aplican al producto, sino solo hay una exigencia relacionada con el IP que tiene que tener el producto. Este es uno de los primeros cambios que tiene este pliego. Si se acuerdan, la norma anterior establecía cuál era la sección mínima de los conductores. Decía que la sección mínima de los conductores en Chile era 1,5. Aunque el mercado ya hace bastante tiempo estaba utilizando 2,5 los enchufes, pero efectivamente igual habían instalaciones que se declaraban a la SEC con circuitos de enchufe con 1,5. Entonces, por eso la norma viene a estandarizar esto y decir, miren, el conductor mínimo que usted tiene que utilizar cuando es iluminación, circuitos de iluminación 1,5. Cuando son circuitos de enchufe, 2,5. Cuando usted utiliza circuitos mixtos, es decir, iluminación y enchufe, la sección mínima va a ser 2,5. Alimentadores, lo vimos la semana pasada, la sección mínima de sus alimentadores es 2,5 y alimentadores 4 milímetros. Aquí hay un aspecto importante que establece este reglamento que está relacionado con los locales de reunión de personas. Primero, ¿se acuerdan que cuando Mariano les comentó en la charla anterior que la clasificación de local de reunión de personas cambiaba y aplicaba a cierta cantidad de personas y a ciertos locales que, independiente de la cantidad de personas, iban a ser catalogados como local de reunión de personas? Uno de esos es, por ejemplo, todos los servicios comunes de un edificio de habitacional, que va a ser considerado como reunión de personas. Entonces, ¿cuál es el requisito y por qué es importante clasificarlo como reunión de personas? Porque hay exigencias para las canalizaciones y conductores que forman parte de estas instalaciones. ¿Qué dice la norma? Que estos conductores primero tienen que ser retardante a la llama, no propagador del incendio, bajo en emisiones y humo, libre de halógeno y bajo toxicidad. Es decir, que cuando en la norma establece que es un local de reunión de personas, todos los conductores y canalizaciones que formen parte de esa instalación, como en principio, tienen que cumplir con estas características. Es un nivel de seguridad mayor a los conductores tradicionales. Los conductores tradicionales van a tener el tema de retardante a la llama, pero acá, aparte de ser retardante a la llama, tiene que ser no propagador del incendio. Más o menos en palabras simples, retardante a la llama, hay un ensayo con una serie de condiciones, pero lo que busca es que en el caso que el conductor se empiece a quemar o se encienda el conductor, al quitar el fuego del conductor, este conductor se tiende a apagar en tantos segundos. ¿Ya? La norma IEC establece el ensayo más preciso y condiciones que deben generarte que son mucho más
más exigente de lo que le estoy contando, pero en síntesis lo que busca es que el conductor se apague en tanto tiempo en forma determinada sin que genere un incendio. Y el no propagador del incendio es cuando yo someto a esos conductores a fuego permanente y veo cuánto es lo que el conductor, más allá de la llama, se logró derretir o expandir el fuego. ¿Ya? Y eso se mide y tiene que ser, no tiene que ser más allá de tantos centímetros. Entonces yo garantizo que en el caso de que se produce una falla por un cortocircuito y se está generando el incendio por ese efecto, ese incendio no se propague por todos los conductores de la instalación. ¿Ya? Y lo otro está relacionado con la emisión de humos, es decir, que imagínense que hay un incendio por una falla eléctrica, el humo no me va a dejar ver las vías de escape y poder evacuar el edificio o el lugar de reunión de personas en caso de un incendio. Entonces, por eso es importante que las canalizaciones y los conductores cumplan con este requisito. Y los últimos dos, que son libre de halógeno y bajo toxicidad, están relacionados con la seguridad de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que sea libre de halógeno? Porque una persona puede estar expuesta a los gases que emiten los halógenos aproximadamente, la teoría dice que entre 15 y 20 minutos. Después de ese tiempo, la persona empieza a sufrir daño, que puede sufrir daño interno al inhalar estos gases o puede llegar a sufrir hasta la muerte. Es decir, que una persona no puede soportar más de ese tiempo porque podría no morir por efecto del incendio, pero sí por efecto de los gases. Entonces sí es importante que en estos locales de reunión de personas los conductores y canalizaciones tengan que cumplir con este requisito por temas de seguridad, ¿ya? Y esto ahora se deja claramente que no solo aplica a los conductores, sino aplica a las canalizaciones. Entonces, cuando la SEC exige que los conductores sean libres de halógeno, tú solo al decir que es libre de halógeno, necesariamente para cumplir con esa categoría, el conductor tiene que ser primero retardante a la llama, no propagador de un incendio, bajo en humos, libre de halógeno y baja toxicidad. Todas esas condiciones tiene que tener un conductor o una canalización para que sea denominada libre de halógeno. Para que después, cuando estemos hablando de la presentación, siempre vamos a indicar el conductor tiene que ser libre de halógeno para no volver a repetir todas estas condiciones que ya están establecidas en la categoría de ser libre de halógeno. ¿Ya? También la norma se hace cargo de otra forma de atacar estos aspectos de seguridad. Principalmente este artículo está relacionado que indica que, ¿sabes qué? En locales de reunión de personas, yo te voy a dejar utilizar ductos normales, el ducto naranjo, o sea, ductos normales que emiten halógeno. ¿Ya? La norma te dice, sí, lo puedes ocupar, pero bajo ciertas condiciones. Y en eso rescatamos cómo lo hace la norma americana, que la norma americana dice, mira, ¿sabes qué? A mí no me importa tanto que el ducto emita halógeno. A mí lo que me importa es que el ducto sea el último en quemarse en un incendio. Es decir, que se queme todo, pero mi ducto sea el último en quemarse. Por lo tanto, yo no me voy a preocupar que ese ducto sea libre de halógeno. Y eso lo recoge la norma. Le dice, mira, usted sabe que en estas instalaciones usted podría usar ductos, estamos hablando de ductos, no conductores. El ducto podría ser no libre de halógeno, ¿ya? Pero, ¿qué tienes que cumplir para que ese ducto sea libre de halógeno? Primero, el ducto tiene que estar montado o canalizado en forma embutida, preembutida, acuérdense que la preembutida metía la losa, ocultas en paredes o piso y que siempre tengan una barrera térmica. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo voy a tener mi pared, mi ducto, y esa pared tiene que ofrecer una resistencia al fuego mínimo de 90 minutos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si tengo una instalación de un edificio de más de 5 pisos? Ya, esa barrera térmica ya no te sirve en 90 minutos. Tiene que ser 120 minutos. Porque en edificios de mayor de 5 pisos de altura, el promedio de evacuación de un edificio completo es alrededor de mínimo, va entre 90 y 120 minutos. ¿Ya? Entonces, por eso la norma te dice, mira, acá tú podrías utilizar ductos que no sean libres de halógeno, sí, pero estas condiciones. Por ejemplo, cuando va en la losa, muchas veces la losa te ofrece una resistencia al fuego, dependiendo del concreto, que puede llegar a F90 o hasta 120. ¿Ya? Entonces eso lo tienen que ver con los materiales que ofrecen resistencia al fuego. ¿Ya? También, ¿por qué era necesario esto? Porque en la época que cuando estábamos escribiendo la normativa, en esa época tampoco existía mucha variedad de ductos o canalizaciones de libre halógeno en el mercado chileno. ¿Ya? Hoy día ya no, ya no es tema, hoy día ya hay ductos, canalizaciones, ustedes pueden ir a las distintas tiendas comerciales y van a encontrar
canalizaciones libres de halógeno. No es tan masivo, pero cada vez se va a hacer más masivo. Pero por el que no tenga acceso lo puede usar este sistema. ¿Pero qué dice la norma? ¿Dónde lo puedo ocupar? Solo en circuitos finales. No los puedo ocupar en alimentadores, ni en subalimentadores, ni tampoco lo puedo ocupar en circuitos de emergencia. Tampoco este ducto puede cruzar ductos de ventilación, ¿ya? Porque sería esparcir los gases halógenos por todo el sistema de ventilación. Entonces, en eso la norma es clara en definir que en estos casos no se puede utilizar. Ya acá estos son términos, temas generales que siempre se han sabido que, por ejemplo, los alambres sobre 6 milímetros tienen que tener terminales. ¿Cuál es la diferencia? Es que ahora todos los cables, independiente que sean mayores o menores de 6 milímetros, tienen que tener terminal. ¿Ya? Cuando tú no podrías exceptuarte de tener terminal, cuando las protecciones o equipos o las barras donde llegan los conductores esté diseñado de tal forma que no se haga necesario que tú cuentes con terminales. ¿Cuál es la forma como ustedes van a poder identificar esto? Si ustedes ven la mayoría de las protecciones, uno al introducir el conductor, ¿qué es lo que hace la protección? Tiene un tornillo que aprieta o aprieta de esta forma. Entonces, al apretar el conductor, ¿qué es lo que hace? Es deformar la sección del conductor. La deforma porque es la forma en que lo aprieta. Entonces, tú ahí estás obligado a tener terminales. Pero hay hoy día unas protecciones y otros dispositivos que la forma de apretar, en vez de ser de esta forma, lo hace en forma circular. Entonces, cada vez que tú vas apretando, va haciendo en forma circular. Entonces, ¿qué es lo que hace? Envuelve el conductor y lo va apretando de esta forma. Y nunca deforma la sección del conductor. Entonces, ahí tú está permitido que tú no utilices terminales. Solo en esos casos. ¿Ya? Con respecto a las conexiones y derivaciones, todavía en Chile vamos a mantener el tema de lo que es la famosa cola de ratón. Hoy día internacionalmente en otros países no se utiliza este sistema. Hoy día se utilizan, por ejemplo, una pornera de conexión, pero sin embargo creemos que todavía no es el tiempo de pasar a esos sistemas de conexión porque se requiere un estudio y un análisis más profundo, ya que tú al tener esos otros sistemas de conexión también vas generando puntos calientes por si tú no, por ejemplo, ese tipo de conexiones no tienen los aprietes suficientes, puede generar que esos conductores en el tiempo se suelten y generen puntos calientes. Hay que entender que la realidad de Chile y de los países latinoamericanos son que no se existe, que el mantenimiento de los propietarios no es un mantenimiento podríamos decirle adecuado, porque no hay una preocupación. Muchos piensan que la instalación eléctrica se construye y es eterna, ¿ya? Entonces, yo realmente eso no es así. Yo debería verificar mis instalaciones, reapretar mis protecciones, porque los puntos calientes y fallas de las instalaciones, la mayor parte de ellos se genera por puntos calientes de una instalación. Entonces, si nosotros generamos condiciones de ese tipo, vamos a generar que posiblemente aumente la cantidad de incendios por mala mantención de las instalaciones. Por eso hoy día se mantiene el mismo sistema de cola de ratón que le llamamos, y también se mantienen los sistemas que existían antiguamente, que son las soldaduras de plomo y estaño, las soldaduras de alto punto de fusión, que son las termoinfusión, los conectores cónicos, y aquí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque se establecen los conectores cónicos y se establece que estos conectores cónicos, para garantizar la seguridad de ellos, se les establece un estándar. Si se dan cuenta que aquí ustedes deben preocuparse cuando van a comprar un conector, este conector cumpla con esa norma UL. ¿No? Si se ve aquí está la norma UL. Esa es la norma UL cuando yo voy a comprar los conectores. ¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros? A veces íbamos a fiscalizar instalaciones y les pedíamos que abrieran la caja de derivación para revisar las conexiones, y estos conectores se caían solos. ¿Ya? Bastaba que los mirara y se soltaba el conector. Entonces, hay conectores de diferentes calidades, por lo tanto era necesario establecer una norma de fabricación para identificar cuáles son los conductores que te van a garantizar que va a durar lo que dura la vida útil de la instalación y no terminar generando problemas. Entonces, en los conectores tú tienes que ser capaz de pescar la unión, tirar el conector, y el conector por ningún motivo se puede salir. ¿Ya? Entonces, esto es lo que viene a ratificar. Usted puede usar conectores, pero tiene que cumplir con una cierta calidad. Con respecto a los terminales de alta presión, se establecen también requisitos que deben cumplir estos terminales.
todavía estamos en la parte general del pliego, después vamos a entrar a analizar lo que es específicamente conductores y canalizaciones. Con respecto a las cajas de derivación, se establecen que todas las cajas tienen que ser de material no propagador a la llama, y te establece que las cajas de derivación que se utilizan en locales de reunión de personas también tienen que ser libres de halógeno. Y también algo importante, que la caja no se puede utilizar más del 50% de utilización de las cajas, ¿ya? Y lo otro es que las cajas siempre tienen que, las canalizaciones en general, siempre tienen que utilizarse todos los accesorios establecidos por el fabricante. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si usted tiene una caja de derivación, no puede llegar con la caja de derivación sin usar los terminales. La norma obliga a que se use la canalización en su conjunto, con todos los accesorios. Por lo tanto, yo debo preocuparme que las cajas que voy a utilizar, también el ducto que llega a la caja tiene que tener los terminales adecuados. No puedo llegar con el ducto sin colocar ningún terminal, porque finalmente el ducto termina generando daño a la larga en la aislación del conductor. Entonces, esos temas están prohibidos, se tienen que usar las canalizaciones con todos sus accesorios. Con respecto a un tema que siempre existió en la norma, que en los ductos cerrados solo se pueden llevar circuitos pertenecientes a un mismo circuito. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Que aparece una condición adicional. Dice, oye, cuando uses bandeja, escalerilla, eso es obvio, que puede usar cualquier tipo puede usar más circuitos en ese tipo de canalizaciones, en las canaletas también, pero lo importante es lo que está acá, es que en aplicaciones domóticas sí se podría llegar a utilizar circuitos, por ejemplo, de comunicación en un ducto. Para eso hay que cumplir con el pliego de instalaciones domóticas, donde dice que tú lo puedes utilizar. ¿Cuál era el problema que existía en la domótica? Es que muchas veces la domótica es cuando tú tienes inteligencia, por ejemplo, o control inteligente en la iluminación, o en los distintos circuitos. Entonces, para eso necesitas muchas señales de comunicación o señales de dispositivos de control. Y esos dispositivos de control necesitan comunicación, y esa comunicación muchas veces tú querías aplicar domótica en una instalación existente y tienes solo el ducto que está. Por lo tanto, no podrías tirar otro ducto para el tema de comunicación, y eso hacía imposible que se desarrollara la domótica. Por lo tanto, acá establece que sí se puede hacer y se levanta esa condición. Lo otro que se regula era el tema de los colores de las canalizaciones. Acá le dimos vuelta con el tema de los colores, queríamos tener un color único en Chile de canalizaciones, pero nos dimos cuenta que era súper complejo determinar un color. Si analizamos los mercados extranjeros y, por ejemplo, el mercado europeo, establece que todas las tuberías naranjas son las que no se pueden utilizar. Nosotros acá en Chile todas las tuberías que utilizamos son naranjas principalmente. Entonces, ¿qué decidimos? Mejor definir cuáles son los colores de las canalizaciones que no se podrían utilizar. Por ejemplo, canalizaciones eléctricas o ducto eléctrico usted no podría utilizar de color rojo, porque son las canalizaciones que se acostumbra usar para la red de agua de bomberos. ¿Ya? El tema de amarillo se utiliza para las instalaciones de gas, y el azul se utiliza para los ductos de agua. Entonces, lo que la norma dice, cualquiera de esos colores en canalización eléctrica usted no los puede ocupar. ¿Ya? Porque veíamos que el mercado cada vez iban ingresando canalizaciones de diferentes colores, y la idea era establecer cuáles las que no se podrían utilizar para que sea fácil de reconocer por los usuarios y no genere confusión. Con respecto al código de colores, el código de colores se mantiene igual. Este fue uno de los temas más discutidos cuando la norma fue enviada a consulta internacional. La mayoría de los fabricantes internacionales pedían que se cambiara el código de colores al código de colores internacional de la IEC, pero sin embargo nosotros decidimos mantener el código de colores, porque si tú analizabas la misma norma IEC, al final aparecía un anexo con todos los países y cada país había determinado el código de colores. Cambiar el código de colores a la IEC generaba complicaciones de seguridad mayor, porque en la IEC, por ejemplo, el conductor azul es el neutro, y acá en Chile el conductor azul es fase. La convivencia entre las instalaciones nuevas y existentes podía generar riesgo. Por lo tanto, aquí en Chile se decide mantener el mismo código de colores actual, pero se hace una precisión. ¿Ya? ¿Cuál es la precisión? Que todas las cubiertas de los conductores, es decir, todas las cubiertas de conductores multiconductores o uniconductores, principalmente
no puede ser de color verde, o cuando sea de color verde tiene que ser solo el conductor de protección. Es decir, que todos los conductores que tengan un aislante o una cubierta de color verde solo se puede utilizar para conductores de protección. Ustedes se dirán, oye, pero eso es obvio. Sí, es obvio, todas las normas internacionales establecen claramente esto, pero acá en Chile en un momento empezaron a llegar conductores, los primeros conductores libres halógenos que llegaron, eh, algunos fabricantes los colocaron de color verde porque según ellos el color verde era algo ecológico, ¿ya? Pero si analizamos la regulación internacional, en ninguna parte se permite que la chaqueta de los conductores sea de color verde. Es decir, que de aquí para adelante no se puede utilizar conductor verde ni marcarlo. ¿Ya? Los conductores verdes solo se pueden utilizar para identificar los conductores de tierra de protección. Es por un tema de seguridad. Lo otro que se regula es que todas las cajas de derivación tienen que tener un chicote. El chicote del conductor que sale para hacer las uniones. Ese chicote no puede ser menor a 15 centímetros. Porque ¿qué pasaba? Que muchas veces tú ibas a instalaciones y casi no dejaban conductor, porque primero tenían muchos conductores, y después el usuario en el tiempo, cuando tenía problemas, quería reemplazar una lámpara o quería hacer algo, no tenía la posibilidad, el instalador que llegaba, a poder conectarse de nuevo. Entonces generaba primero malas conexiones y generaba problemas de mantenimiento futuro en la instalación. Ahora se establece cuál es el chicote mínimo que tiene que tener los conductores. Acá viene un cambio relevante, más allá de lo que está marcado en rojo. Un cambio relevante está relacionado con todos los conductores. Si ustedes analizan la norma anterior, aparecían toda la lista de los conductores. Primer problema que teníamos conductores, por ejemplo, que eran marcas propias de fabricante. Por ejemplo, en la norma anterior reconocía que el conductor EVA era el conductor libre de halógeno, pero el conductor EVA era una marca de un fabricante determinado, ¿ya? Más que criticar por qué se hizo, hay que entender que en el momento que se hizo esa norma, no existía el estándar libre halógeno y se decidió por el estándar que existía en el mercado nacional nomás. Pero para evitar esos problemas, lo que hace hoy día el tema de los conductores es establecer una tabla de todos los conductores que se pueden utilizar en instalaciones interiores de consumo, y lo primero que hace es identificarlos de acuerdo a la codificación internacional. Por lo tanto, usted puede comprar un conductor en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ese conductor lo puede utilizar en Chile. Por ejemplo, acá están los casos de los conductores NIA, NIA, que todos conocen, el Super NIA, todos son los que están acá, ¿ya? Pero ese es el nombre técnico y el código internacional de que cualquier fabricante en el mundo te va a fabricar ese conductor cuando tú lo pidas por ese código. Entonces, también que se agregan conductores nuevos. Por ejemplo, ¿qué conductor? Nosotros tenemos el conductor acá en Chile, el RZ1, que es el conductor libre de halógeno, que es el estándar que hoy día se utiliza, pero se agrega otro conductor libre de halógeno, que son estas denominaciones que están acá. Pero la norma dice claramente que son conductores, estos conductores libres de halógeno se pueden ocupar en todos los lugares de reunión de personas, pero no se pueden utilizar como alimentadores ni subalimentadores. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no? Porque uno de los requisitos para los alimentadores es que tengan dos cubiertas de aislamiento, es decir, tengan una chaqueta exterior. Este conductor, como no tiene chaqueta exterior, solo puede ser utilizado, es decir, porque sus características constructivas solo puede ser utilizado en circuitos finales y no en alimentadores. Con respecto a la misma tabla de los conductores, es el RZ1, que está acá. Existe el RZ1, RZ1K, son los conductores tradicionalmente libres de halógeno que se utilizan en alimentadores, principalmente, y en todos los temas industriales. Se agrega una categoría nueva, que es la que está acá, al RZ1, que es el conductor tradicional, está en la tabla, lo van a ver en forma separada, pero se agrega el RZ1K, entre paréntesis, la categoría AC+. ¿Por qué se agrega esa categoría? Muchas de las personas que les tocó hacer edificios se daban cuenta que antes teníamos una red inerte para bomberos, que sigue estando, eso lo van a ver cuando les expliquen el pliego 8, pero también teníamos, y en esa red inerte se hablaba del conductor de seguridad, ¿ya? Nosotros analizamos cuál era ese conductor. Era un conductor que tenía que cumplir con una temperatura extremadamente alta, pero empezamos a analizar las normas internacionales y ese conductor no estaba en ninguna parte. Ya después, viendo las características constructivas del conductor, viendo para qué lo que era, ese conductor finalmente se ocupaba para hornos.
No era un conductor de seguridad, era un conductor que se ocupaba para horno. Pero en la época colocaron ese conductor porque pensaron que era el que soportaba más temperatura ante un incendio. Pero ahora sí se agrega la categoría de un conductor que es de alta seguridad, que lo que busca este conductor es mantener la continuidad en caso de incendios. Por eso cambia ese conductor que todos conocen, el acilicolado, que soporta tan alta temperatura, el día cambia ese conductor y este es el conductor que se tiene que ocupar para todos los sistemas de emergencia. Porque, ¿qué es lo que pasaba anteriormente? Como ese conductor lo único que hacía era soportar más temperatura, pero tú en un incendio necesitas que el sistema de extinción de incendio, detección de incendio, aunque exista llama y se esté quemando, no puede ser que si el conductor se está quemando deje de operar. ¿Ya? Entonces, para recibir esa categoría más, se hace un ensayo donde está el conductor, se le somete a un fuego directo y después de estar sometido a un fuego directo se le empieza a pegar al conductor, empieza a recibir golpes durante todo un tiempo y él tiene que soportar todos esos golpes y soportar el fuego y mantener la continuidad del sistema para garantizar la seguridad del sistema. Imagínense tener un sistema de detección de incendios, oye, se empieza a producir el incendio, pues se me cortó el conductor porque se quemó. No me va a servir de nada mi sistema de detección de incendios. Entonces, para eso se exige esta nueva categoría de los conductores. Julio, van 20 Sí, minutos. ya. Gracias, María Isabel. Con respecto, se agregan también nuevas tablas con las capacidades de los conductores del nudo, que eso no existía, se agrega y que en estas tablas lo que tratamos de agrupar son las secciones milimétricas y AWG, es decir, los estándares americanos y europeos, lo tratamos de colocar en una pura tabla y que sea fácil de entender para todos. Este otro tema importante ya en los conductores, que era una diferencia que siempre hemos tenido, que muchos reclamaban porque, por ejemplo, decían, no, yo puse por ejemplo, mi circuito, lo puse con un conductor de 2,5 y le puse una protección de 25 amperes. Me decían, no, pero el fabricante me dice que ese conductor soporta 25 amperes. ¿Y por qué la SEC no me deja utilizar ese conductor de 25 amperes? Porque principalmente porque la norma antigua, la norma 4, decía que para 2,5 la protección máxima era 20. ¿Ya? Entonces, la falencia era que la norma 4 anterior decía que para todos los conductores de 2,5 era 20. Y después teníamos el problema que el fabricante le decía al instalador, es 2,5, da 25. Pero quiero decir que ninguno de las dos tenía la razón en absoluto. La norma 4 tenía una razón de seguridad, porque tú a los conductores, según el montaje, tienes que aplicarle factores de seguridad. Es decir, el fabricante te dice que soporta esto, pero acá el conductor va a estar con otros conductores, sometido a otras condiciones, por lo tanto, todas las normas dejan un margen de seguridad. Pero ¿qué es lo que hace esta nueva norma? Dice, no, ¿sabes cómo se tienen que hacer las cosas? No es que corresponda a lo que dice el fabricante o lo corresponda a la norma 4, sino la capacidad de los conductores va a depender del tipo de montaje de canalización que tú tengas, porque no es lo mismo un conductor que esté instalado en forma subterránea, que esté instalado embutido en la losa, que esté en forma sobrepuesta. No es la misma capacidad, las mismas condiciones que está ese conductor, no son las mismas, por lo tanto la capacidad de corriente va a depender del tipo de montaje de la canalización. Y ustedes aquí van a ver una serie de tablas, yo traté de resumir y colocar solo algunas, pero las tablas, por ejemplo, varían por el tipo de temperatura de servicio del conductor y aquí ustedes van a poder ver las distintas categorías de los conductores para saber qué tabla le aplica. Por ejemplo, acá tenemos la otra tabla con temperatura de servicio de 90 grados y acá están los famosos, estos son los RZ1, RZ1K, que son los libres de halógeno, o están el RBK, que es el Superflex, que algunos conocen, no Flex, no sé cuánto, hay hartas nombres comerciales, pero esos son todos nombres comerciales. Entonces, esta tabla, ¿qué es lo que hace? Usted tiene que determinar, mira, este es mi montaje, ¿ya? Y las tablas finales indican cada una de estas figuras cuál es el tipo de montaje. Y digo, ya, si voy a instalar, por ejemplo, mi conductor de 1,5 en este montaje, máximo 14 amperes. Si lo voy en ese montaje, mi conductor me soporta hasta 19 amperes. Entonces, este es un cambio relevante en los conductores. Para los diseñadores siempre tienen que considerar el tipo de montaje de la canalización para determinar cuál es la corriente máxima de los conductores.
También el tema de admisibilidad de corriente para los conductores móviles también se agrega. También se agregan los factores de corrección, por ejemplo, cuando hay más de 3 conductores en un ducto. También está la tabla de corrección. Esto es lo mismo que el anterior, es el mismo que estaba en la norma 4. Cambia el tema de los factores, por ejemplo, por temperatura. Esta es una metodología nueva que depende de la temperatura de servicio del conductor y de cada una de la temperatura del servicio y de los montajes que yo tenga. De acuerdo al montaje que yo tenga, va a ser diferente lo que me afecte el efecto de la temperatura, porque no es lo mismo que esté en un conductor subterráneo, que esté al aire libre, porque de acuerdo a esas condiciones se va a ver afectado. Entonces, todos estos factores son nuevos que se aplican respecto a la corrección de los conductores. Ya pasando ahora al tema de las canalizaciones. Con respecto al tema de las canalizaciones, acá hay un listado de todos los sistemas de canalizaciones. Se darán cuenta que por lo que me queda de tiempo es imposible que pueda explicar todos los sistemas de canalizaciones, pero sí voy a tratar de ir explicando los puntos más importantes de cada uno. Primero, el principio de la norma es que todos los conductores que se utilizan en Chile principalmente son de cobre, ¿ya? Por un tema principalmente de mantenimiento riesgo. Recuerden que el conductor de cobre es el que necesita menos mantenimiento, el conductor de aluminio o de aleación de aluminio requiere mucho más mantenimiento. Por eso se permite en cierto tipo de instalaciones donde está garantizado que va a haber un mantenimiento mayor o la afectación de ese conductor no va a generar impacto en la seguridad de los usuarios. Analizando, por ejemplo, los conductores desnudos sobre aisladores, primero establece que los conductores desnudos sobre aisladores permite que estos conductores, por ejemplo, para los conductores desnudos sobre aisladores, deben ser de cobre para líneas de baja tensión, pero establece que para los de media tensión pueden ser de aleación de aluminio porque es algo que se viene utilizando y siempre se ha utilizado y tienen que cumplir con la norma, con el decreto 109, que ahí establece las condiciones para las líneas de media tensión, ¿ya? Con los conductores aislados, establece que los conductores sobre aisladores, es decir, estos son los conductores, imagínense un empalme en zona rural donde yo tengo que colocar una línea muy larga para llegar a la instalación, entonces esos conductores sobre aisladores pueden ser de aislación de aluminio de baja y media tensión. Aquí permite para baja, pero tienen que usar los conectores bimetálicos. Se entiende que como la línea aérea está fuera de la instalación, los efectos de seguridad no van a ser tan relevantes que estén en el interior de una instalación. Con respecto a las bandejas puertaconductores livianas, la norma hace una diferencia entre las bandejas puertaconductores livianas. Las livianas, ¿cuáles son? Las molduras, todas esas cosas que uno ve en la oficina, y las industriales ya son las bandejas más para llevar alimentadores y otro tipo de conductores. Se establecen condiciones, cuál es el IK mínimo, cuál es el IP, y todas estas condiciones están establecidas en una tabla que dice, mira, sabes que las molduras tienen que cumplir con este grado de IP y todas estas características técnicas, y cómo compruebo o cómo se hacen las pruebas para garantizar que cumplan con estos requisitos, están basados en esa norma IS, ¿ya? Por lo tanto, el usuario lo único que tiene que decir, oye, vende una moldura, muéstrame las especificaciones técnicas, estas deberían ser, y el manual del fabricante debería decir que cumple con esa norma IS, ¿ya? Muchos de estos productos ya cuentan con protocolos de certificación, así que yo lo que tengo que preocuparme es que tenga el código SEC, ¿ya? Con respecto a las canalizaciones subterráneas, está prohibido utilizar los conductores THN, todos esos conductores que están acá, ¿ya? Principalmente, ¿por qué está prohibido? Porque esos conductores en esta chaqueta de plástico que tienen, en las canalizaciones subterráneas, empiezan a acumular agua entre las chaquetas. ¿Y qué es lo que pasa? Que con el tiempo se producen fallas, pero las fallas no son tan directas y fáciles de encontrar. Por ejemplo, me acuerdo que en un trabajo antiguo que teníamos un problema en un alumbrado público, en un lugar donde era céntrico, y se producían fallas en la instalación en la mitad de la noche. Entonces, se revisaba el otro día el sistema, se volvía a dar la energía, oye, todo bien, y después de nuevo fallaban. Cuando se hizo excavaciones y se sacaron los conductores para hacer el análisis, se dio cuenta que estos conductores, como acumulaban agua y en el transcurso de la noche empezaba a producirse la circulación de corriente, ahí se producía la descarga. Entonces, de partida se analizó estos conductores, se vieron las características técnicas y efectivamente estos conductores no pueden ser utilizados en canalizaciones subterráneas, pero sí se atiende a algo importante,
que aquí siempre existía el dilema entre los conductores THHN y principalmente eran los conductores que se utilizaban, o THW, que son los conductores, y eliminar la N, que son los conductores que se utilizan para estaciones de servicio, ¿ya? Porque son los conductores que soportan el aceite, soportan los combustibles. Entonces, ya, pero ¿cómo hago un servicentro si no puedo canalizar los conductores en forma subterránea? Ya, acá dice, sí, efectivamente, en esos casos usted puede utilizar estos conductores porque en ese tipo de instalaciones usted tiene que garantizar la hermeticidad de esa canalización. ¿Y cómo se hace? Utilizando sellos. En todo ese tipo de canalizaciones, cuando vean las estaciones de servicio, ustedes van a ver que baja un ducto, se coloca un sello y después ese ducto vuelve a salir de la estación y hay otro sello. Entonces usted garantiza que en esa canalización nunca va a entrar agua. Entonces, en esa estación, en ese tipo de instalación se permite utilizar ese conductor. El otro tema importante es que los ductos no pueden ser menores a 25.000 en canalizaciones subterráneas. Con respecto a los conductores, a las bandejas portaconductores, también se establecen condiciones. Aquí, ¿cuál es una de las condiciones adicionales, más que hablar de las técnicas constructivas? Es que el conductor mínimo que se puede utilizar dentro de estas bandejas portaconductores de tipo pesado, es decir, son las industriales, son estas bandejas grandes, no las molduras, ni las bandejas que algunos le llaman bandejas a las que van en los enchufes, no, esas no, son las industriales. En esas solo se puede usar conductor mínimo de 2,5, ¿ya? Acuérdense, aunque yo tenga un circuito de iluminación, pero voy a usar esta canalización para llevar estos conductores, ya no me corre el 1,5, sino me corre el 2,5 en todo el trayecto que yo lleve esos conductores por este tipo de canalización. Con respecto a la escalerilla, se reconoce la escalerilla y se establece la norma que deben cumplir, eso no existía. Lo segundo, que en escalerillas, y esto aplica también a bandejas, en todas las escalerillas, bandejas donde yo tenga contacto directo con el conductor, es decir, que no existe una tapa, es decir, que yo veo la bandeja y veo los conductores, y no sé si hay una imagen. En esas yo no tengo una tapa, entonces yo tengo los conductores expuestos directamente a que alguien los pueda tocar, ¿ya? En esa condición se establece que todos los conductores que van en este tipo de canalización tienen que ser conductores que tengan una aislación mínima de 1000 volt. ¿Ya? Ojo con eso, 1000 volt en todas las escalerillas que se utilicen y en todos los canastillos. ¿Ya? Escalerilla y canastillo, el conductor tiene que tener una aislación mínimo de 1000 volt para poder usar ese tipo de canalización. También se establecen los ductos de barras, ¿ya? Se establece que estos ductos de barras primero tienen que cumplir con la condición de que somos un país sísmico y por lo tanto tiene que cumplir con una norma sísmica que es la que está acá, ¿ya? Todos sus accesorios y condiciones tienen que soportar las vibraciones y soportar que su instalación y su montaje va a cumplir con esta norma sísmica, y se establece que el ducto de barra tiene que cumplir con estas normas, ya sea la norma IEC, si es fabricación europea, o la norma UL, si es fabricación americana. Ya también se establece que el ducto de barra que pase entre muro y muro tiene que tener todas las piezas del sistema, deben estar unidos, debe ser un ducto totalmente cerrado, sin perforaciones ni fabricación, o sea, sin ventilación, y también se establece que tienen que tener una resistencia al fuego mínima de 120. ¿Ya? Con respecto a las tuberías, este es un cambio importante porque para que ustedes, por ejemplo, ¿cómo van a poder saber qué ducto debo seleccionar? Ya, esta es una tabla que aquí quiero que, ojalá que pongan atención, van a encontrar diferentes tablas. ¿Ya? Las tablas abajo van a indicar para qué tipo de conductor. Acuérdense que el conductor, ¿por qué es importante saber el tipo de conductor? Porque el diámetro o el espesor del aislamiento es diferente según el tipo de conductor que yo tenga. Ya se van a dar cuenta que hay conductores que tienen una aislación mucho más, un espesor de aislación mucho más grande que otras. Entonces, por eso depende del tipo de conductor. Si yo tengo uno de estos tipos de conductores y voy a colocar un conductor, por ejemplo, de 1,5, y yo primero busco acá, en mi tabla, primero busco el conductor, ya, esta es la tabla que me aplica. Después busco cuál es la sección de mi conductor. Digo, ya, mi conductor, no sé, es de 2,5. Después ya, ¿cuántos conductores voy a pasar en mi ducto? No, voy a pasar 3 conductores. ¿Ya? Entonces yo busco aquí 3 conductores, 2,5, es decir, ¿cuál
es el diámetro mínimo de mi ducto, 20 milímetros. Ya, así funciona esta tabla. Según la cantidad de conductores, mínimo 20 milímetros es el diámetro del ducto. Así funcionan todas las tablas. En los casos de que yo tenga más conductores de los que están acá, debo calcularlo aplicando lo que está en la tabla 21. ¿Ya? Y ahí debo sacar el porcentaje de ocupación. Sería para el caso de más de 3 conductores, o esto aplica cuando tengo conductores de diferentes secciones. ¿Ya? Pero en ningún caso el valor que te dé acá puede ser inferior al valor de lo que está acá. ¿Ya? Con respecto a las tuberías, aquí hay un cambio relevante con las tuberías y en la forma de seleccionar las tuberías. Por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados a tener, ¿se acuerdan las tuberías clase 1, clase 2, los nombres americanos que tenían algunos? Y eso la norma lo reconocía de esa forma, pero realmente la forma en que se probaban las canalizaciones acá en Chile hasta hace un tiempo, los protocolos que existían hasta hace un tiempo, se basaban en una norma que fue una norma para ensayar y probar los ductos de agua. Ya las categorías que existían ahí de la clase 2, todo, venían de pruebas que se hicieron a los ductos de agua, no venía de una norma específica de tubería eléctrica. Sin embargo, hoy día existe internacionalmente hace bastante tiempo una norma y nuestro mercado ya empezó a fabricar desde el año pasado, si no me equivoco, o a fabricar ya estos ductos con estas nuevas clasificaciones. ¿Cuál es el tema? Es que las canalizaciones se pueden ensayar y probar y me van a dar un código, ¿ya? ¿Cómo yo voy a seleccionar esto? La canalización, ¿qué me dice la norma? Que dependiendo del tipo de montaje que yo tenga en mi instalación, va a depender el ducto que yo tenga que utilizar. Por ejemplo, no son los mismos esfuerzos de un ducto que está a la vista, que yo le puedo pegar o golpear, o un ducto que está oculto en paredes, tampoco es lo mismo las condiciones si yo tengo un ducto que voy a embutir en la losa, que voy a colocar el ducto y después le va a caer la losa encima, o el concreto encima, por lo tanto ese conductor me tiene que ser capaz de soportar eso y no deformarse. Por lo tanto, según las condiciones de montaje que yo tenga en mi ducto, va a ser la canalización que puedo ocupar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que... Julio, por favor, máximo 3 minutos. Ya. Gracias. Me queda súper poco. ¿Ya? Con respecto a esto, es súper importante definir el código que se va a utilizar. ¿Ya? Entonces, la norma, ¿qué es lo que establece? Unas características. Por cada tipo de montaje aparece esta tabla. ¿Ya? ¿Y cómo se usa? ¿Ya? Ustedes van a ver, por ejemplo, estas son tuberías embutidas o ocultas en pared y techo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero, tengo que fijarme que ese es el código que yo voy a encontrar en las tuberías. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Yo voy a la tubería, esta es una imagen de una tubería certificada, que se vende acá en Chile. Entonces, yo voy a la tubería y ¿qué es lo que voy a ver? Ya, mi primer código me pide máximo, mínimo un 3. ¿Ya? Ya, cumplo. Mi segundo código me pide 3. Este tiene 4. Es más exigente de lo que pide la norma, por lo tanto cumple. Mi segundo código es un 2. Cumple. Mi tercer código es un 2. Entonces yo, si voy a instalar canalizaciones embutidas, ocultas, tengo que preocuparme de que ver en la tubería que voy a comprar y saber este código. ¿Ya? Después, por ejemplo, acá hay otro ejemplo de otra tubería. Y acá hay un ejemplo que no cumple. ¿Por qué? Porque el primer código es un 3 y este tiene un 2. Aunque todos los demás cumplan, con uno que no cumpla ya no cumple con el requisito que está en la norma. Ya, acuérdense que tiene que ser igual o inferior a este código, pero no puede ser, o sea, igual o superior a ese código, pero no puede ser inferior. Ya, con respecto a las canalizaciones subterráneas, ¿cuál es la diferencia? Que si ustedes van a querer buscar el código y acá existe otra forma de clasificar. ¿Por qué? Porque los ensayos principalmente para las canalizaciones subterráneas son distintas, donde ¿qué es lo más importante para la canalización subterránea? El ensayo que se hace para la compresión. La diferencia es que en otro ensayo se coloca el ducto y se aprieta de esta forma, desde arriba hacia abajo, así se aprieta el ducto. En el ensayo de las canalizaciones normales, en la canalización subterránea, ¿qué es lo importante? Que está el ducto y yo debo apretarlo en todas las direcciones, es decir, que debo envolver el ducto y apretarlo con esa fuerza y el ducto tiene que soportar de no quebrarse porque él puede, al estar subterráneo, al estar enterrado, puede sufrir la presión de todos esos lados. Y ese el conductor normal que es probado de una forma no sirve. Tiene que ser un conductor que sirva. ¿Y cómo lo puedo identificar este conductor? Porque no tengo código. Aquí hay un ejemplo.
Por ejemplo, les va a aparecer lo que está acá, el nivel de resistencia a compresión aparece en el ducto, aparece que dice que ducto subterráneo, y aparece que no es no propagadora la llama, porque acá hay conductores, estos principalmente son no propagadores de la llama. Dice que hay cierto tipo de canalizaciones nuevas, que son estas canalizaciones, se me olvida el nombre, pero que pueden ser enterradas, que son como unos corrugados que se instalan en la tierra, y eso, algunos no son propagadores de la llama, que dicen las normas americanas, europeas, que cuando está enterrado el ducto no es relevante que sea no propagadora de la llama. Pues se puede dar en esas condiciones de ese tipo de ductos, pero tiene que estar en todo su trayecto enterrado. No puede haber este ducto si llega a ser no propagador. Pero la mayoría son no propagadores. Entonces eso siempre tengo que preocuparme. Y con respecto a esto, también tiene su propia tabla, porque se va a dar cuenta que acá que el diámetro inferior de la tubería es 25 milímetros. Acuérdense que ya dijimos que cualquier canalización, no importa que yo tenga un conductor, no puede ser menor a 25 milímetros. Y aquí las exigencias son mayores, en que el diámetro del ducto tiene que ser mucho más grande que las otras tablas, ¿ya? Por un tema de